La horca se alzaba imponente en el centro de la plaza, con sus maderos toscamente tallados que se alzaban como un monumento a la desesperación. La estructura proyectaba largas sombras en la pálida luz de la mañana, un sombrío recordatorio de la mano dura de la justicia. El aire estaba cargado de tensión, los olores mezclados de tierra húmeda y humo de madera hacían poco por disimular el olor metálico del terror. Los pájaros se posaban en silencio en los tejados que rodeaban la plaza, su habitual trino reemplazado por una quietud inquietante, como si incluso la naturaleza contuviera la respiración. La multitud se había reunido temprano, ansiosa por presenciar la ejecución de Elías Rourke, el hombre acusado de traicionar a la corona. Algunos habían llegado antes del amanecer, asegurando lugares privilegiados para ver el espectáculo. Los susurros llenaban el aire, una mezcla de lástima y condena, mientras los guardias conducían a Elías hacia adelante, con las manos atadas con grilletes de hierro. Los niños se aferraban a las piernas de sus padres, con los ojos muy abiertos oscilando entre el miedo y la curiosidad. Los vendedores ambulantes ofrecían pan duro y sidra tibia, y sus voces eran un contrapunto disonante con los murmullos de la multitud. Elías caminaba con la cabeza en alto, aunque su rostro soportaba el peso de las noches de insomnio y de una tristeza implacable. Las ojeras oscuras bajo sus ojos y la demacración de sus mejillas hablaban de las semanas que había pasado en las mazmorras, soportando la piedra húmeda, las escasas raciones y el incesante roer de la desesperación. Su cuerpo, que una vez fue fuerte tras años de cultivar los campos y cosechar las cosechas, se había reducido a una sombra de lo que era. Sin embargo, su espíritu aún no se había quebrado. Había un desafío silencioso en su forma de moverse, cada paso deliberado e inflexible. Las burlas de la multitud lo inundaban como el viento, sin sentido frente al rugido de sus propios pensamientos. Era inocente, por supuesto. Siempre había sido un simple granjero, que cuidaba sus campos con esmero y criaba animales con la paciencia de un hombre que entendía el ritmo de la naturaleza. Sus días habían estado llenos del olor terroso de la tierra recién removida y del mugido del ganado, una vida que era honesta y común. Pero el destino había conspirado contra él. Los celos de un vecino, una carta falsificada llena de acusaciones de traición y un jurado demasiado ansioso por complacer al magistrado local habían sellado su destino. El juicio no había sido más que una farsa, un espectáculo de marionetas diseñado para apaciguar a los que estaban en el poder. Ahora, iba a morir por un crimen que no había cometido. Mientras los guardias lo empujaban hacia los escalones de la horca, Elías dejó vagar su mirada. La plaza estaba llena de rostros, un mar de humanidad apretujada hombro con hombro. Algunos eran crueles, sus expresiones distorsionadas por la alegría ante la idea de presenciar la muerte de otro. Otros eran indiferentes, sus ojos vidriosos por la apatía como si asistir a la ejecución fuera solo otra parte de su día. Y luego estaban los pocos que lo miraban con lástima, con el ceño fruncido y los labios apretados en delgadas líneas de protesta silenciosa. Entre ellos, Elías vio a unos niños encaramados en los hombros de sus padres, cuyos ojos abiertos reflejaban una mezcla de curiosidad y temor. Le dolía el corazón al pensar que presenciaran un espectáculo tan sombrío, con su inocencia manchada por el peso de la muerte. Al pie de la horca, esperaba el verdugo, con su enorme figura vestida de cuero oscuro. Su rostro estaba oculto por una capucha, pero sus manos, callosas y firmes, trabajaban con la facilidad que da la práctica mientras ajustaba el nudo corredizo. La cuerda, áspera y deshilachada, se balanceaba suavemente con la brisa. Su siniestra danza era un escalofriante preludio de lo que estaba por venir. Cerca de allí se encontraba el magistrado, un hombre corpulento de expresión apretada y aire de importancia personal. Su túnica, finamente confeccionada y adornada con la insignia de la corona, contrastaba marcadamente con la ropa tosca de los habitantes del pueblo. Irradiaba autoridad, aunque sus dedos inquietos delataban un dejo de inquietud. El magistrado levantó la mano para pedir silencio. La multitud obedeció y sus susurros se fueron apagando hasta convertirse en un silencio expectante. Incluso los niños se quedaron quietos, con sus caritas alzadas y solemnes. El único sonido que se oía era el débil crujido de la horca y el ocasional roce de la tela cuando alguien cambiaba de posición. Elías Rourke, entonó el magistrado, y su voz se impuso en el silencio, estás condenado por traición a la corona. Las pruebas en tu contra han sido consideradas irrefutables y la sentencia es la muerte en la horca. ¿Tienes alguna última palabra? La voz de Elías era firme cuando respondió, aunque tenía el peso de un hombre que no tenía nada que perder. Soy inocente, dijo, con palabras claras e inquebrantables. No muero por mis pecados, sino por las mentiras de otros.
que se sepa que la justicia ha fallado hoy. Un murmullo recorrió la multitud, una mezcla de sorpresa e incomodidad. La mueca de desprecio del magistrado se profundizó y sus labios se curvaron con desdén. Así sea, declaró, con un tono frío y definitivo. Que se haga justicia. El verdugo dio un paso adelante, con la soga en la mano, mientras la multitud se inclinaba hacia él, conteniendo la respiración en anticipación del sombrío final. Pero mientras Elías se preparaba para lo inevitable, un destello de esperanza ardía en su rostro. El fuego se agitaba silenciosamente en su interior, negándose a extinguirse. Cuando el verdugo dio un paso adelante, sus pesadas botas crujieron sobre la plataforma de madera. Elías sintió el peso de la desesperación sobre él como un sudario de plomo. Las fibras ásperas de la soga le rozaron el cuello y cerró los ojos con fuerza, preparándose para lo inevitable. Una oleada de terror frío lo invadió, sofocante e implacable, mientras las burlas y murmullos de la multitud se desvanecían en un zumbido distante. Este era el final. Pero entonces, atravesando el silencio opresivo, se escuchó un sonido, débil al principio, pero inconfundible para Elías. Un suave y familiar relincho flotó por el aire, delicado pero lo suficientemente potente como para enviarle una sacudida directa al pecho. Se quedó sin aliento y abrió los ojos de golpe, recorriendo frenéticamente el mar de rostros en la plaza. Y entonces lo vio. En el borde de la reunión, donde la luz del sol pintaba halos dorados sobre los adoquines, se encontraba una figura tan llamativa que le robaba el aliento de los pulmones. Valor. El caballo que había creído perdido para siempre. El pelaje del semental dorado brillaba como oro fundido a la luz de la mañana, cada músculo de su poderosa estructura estaba tenso y vivo. Sus ojos oscuros e inteligentes se clavaron en Elías con una intensidad que parecía casi de otro mundo, como si el caballo le estuviera hablando en silencio. El corazón de Elías palpitaba con fuerza en su pecho, la incredulidad se mezclaba con un destello de esperanza. ¿Cómo podía ser esto posible? Valor había sido vendido, meses atrás, cuando Elías se había visto obligado a desprenderse de todo lo que apreciaba para pagar las deudas que se habían acumulado después de su arresto. Se suponía que el caballo estaba lejos de allí, a leguas de distancia, en posesión de algún comerciante lejano. Sin embargo, allí estaba, tan firme y decidido como el día en que se conocieron. La multitud también comenzó a tomar nota. Un murmullo de asombro se extendió entre la multitud mientras Valor avanzaba. Con cada paso, sus cascos golpeaban el suelo con una autoridad que parecía exigir atención. La gente se apartó instintivamente ante él, algunos boquiabiertos de asombro, otros retrocediendo con inquietud. Se movió con la gracia de un depredador y la determinación de un guerrero, abriéndose paso entre la multitud como un barco surcando aguas turbulentas. Los guardias, alertados por la conmoción, dieron un paso adelante para interceptar al semental. Pero Valor retrocedió, sus cascos golpeando el aire con una potencia que hizo que los hombres se tambalearan y sus armas cayeran inútilmente al suelo. Los espectadores soltaron jadeos y gritos mientras el majestuoso caballo avanzaba a grandes zancadas, sin inmutarse ni disminuir, hasta que se detuvo al pie de la horca. El verdugo vaciló, con las manos congeladas a mitad del movimiento mientras la soga colgaba flácida en su agarre. Incluso los más ruidosos de la multitud se quedaron en silencio, sus burlas se acallaron por la mera presencia del semental. La llegada de Valor tenía un peso casi mítico, como si fuera una criatura de leyenda, que había venido a desafiar al destino mismo. Elías sintió una oleada de esperanza salvaje e incontenible. Era irracional, absurda, y sin embargo ardía ferozmente en su interior. Reuniendo cada gramo de fuerza, gritó, con voz áspera pero inquebrantable. Valor. El caballo respondió al instante, con las orejas erguidas hacia adelante mientras relinchaba suavemente. Bajó la cabeza en señal de reconocimiento, sus ojos oscuros brillaban con una profundidad de comprensión que trascendía las palabras. La conexión entre el hombre y el caballo era palpable, un vínculo inquebrantable forjado en la lealtad y la confianza. Verlo despertó algo en la multitud, un cambio sutil pero innegable en el aire. Esto no era una mera coincidencia. Estaban presenciando algo extraordinario, algo que susurraba sobre el destino, el desafío y el tipo de lealtad que podía cambiar el curso del destino de un hombre. La compostura del magistrado se quebró, su rostro se retorció con una mezcla de ira e inquietud. Golpeó su bastón contra la plataforma, exigiendo atención. «Agarrad ese animal y sacadlo de inmediato», gritó, su voz lo suficientemente aguda como para atravesar los murmullos de la multitud. Los guardias se movieron para obedecer, pero antes de que pudieran dar un solo paso,
Elías alzó la voz, la urgencia y la convicción en su tono los detuvo a mitad de movimiento. ¿Qué esperar? Su grito resonó, silenciando a la multitud por un instante. Este caballo es mi prueba. El magistrado se volvió hacia él, su expresión era una mezcla de desprecio e incredulidad. ¿Prueba? ¿Prueba de qué, idiota desesperado? Elías se puso de pie tan erguido como su estado encadenado le permitía, enfrentándose a la mirada penetrante del magistrado sin pestañear. De mi inocencia, dijo con firmeza, cada palabra con el peso de un hombre que no tenía nada que perder. Su mirada se desvió hacia Valor, el semental dorado que se mantenía firme en medio del caos. Valor es más que un caballo. Es un juez de carácter, una criatura que entiende la lealtad y la verdad mejor que cualquier hombre. Si todavía me apoya después de todo, es porque sabe que no soy el villano del que me acusan de ser. Una oleada de murmullos se extendió por la multitud, haciéndose más fuerte a medida que las palabras se asimilaban. La gente se inclinó unos hacia otros, intercambiando miradas curiosas. La atmósfera. En ese momento, la situación cambió, cargada de una mezcla de intriga y desafío. Incluso los espectadores más escépticos no pudieron evitar considerar el peso de la afirmación de Elías. La mandíbula del magistrado se tensó, su autoridad se tambaleó bajo el peso del escrutinio público. Miró a la multitud inquieta, entrecerrando los ojos mientras calculaba su próximo movimiento. Finalmente, con visible renuencia, agitó la mano en un gesto despectivo. Muy bien, dijo, con la voz tensa por el desdén. ¿Reclamas este caballo como tu prueba? Entonces déjanos verlo. El verdugo vaciló, mirando al magistrado y a Elías, antes de avanzar para aflojar la soga. La áspera cuerda cayó y, momentos después, los guardias soltaron las muñecas y los tobillos de Elías. Sus extremidades gritaron en protesta, pero se obligó a mantenerse erguido. La plataforma parecía más alta que antes, el descenso más intimidante, pero ignoró el temblor en sus piernas mientras bajaba los escalones. Valor esperaba, inmóvil como una estatua, sus ojos oscuros fijos en Elías con una intensidad que parecía atravesarle el alma. Cada paso que Elías daba hacia el caballo parecía una vida entera, el peso de la mirada de la multitud presionándolo. Su corazón latía salvajemente, no de miedo, sino de esperanza, una frágil y vacilante esperanza de que esta apuesta pudiera salvarlo. Cuando finalmente llegó a Valor, Elías se detuvo. Extendió una mano temblorosa, con la respiración atrapada en la garganta. Por un momento, el mundo pareció contener la respiración con él. Y luego, con un suave y familiar relincho, Valor bajó la cabeza, presionando su hocico aterciopelado en la palma de Elías. Un jadeo colectivo recorrió la plaza, seguido de una erupción de vítores que sacudió el aire. La emoción de la multitud era contagiosa, sus voces una mezcla de asombro y triunfo. Incluso los escépticos de la plaza se quedaron en silencio ante el vínculo innegable entre el hombre y la bestia, una conexión tan pura que parecía desafiar la lógica misma. El rostro del magistrado se ensombreció, su autoridad se le escapó de las manos como arena. Sin embargo, se negó a que lo superaran por completo. Su voz, aunque aguda y tensa, resonó entre la multitud. Móntalo. Ordenó, señalando a Elías con un dedo tembloroso. Si realmente confía en ti, deja que te demuestre. Deja que te lleve. Elías tragó saliva y asintió. No tenía silla ni riendas, pero no las necesitaba. Subiéndose a lomos de Valor con la facilidad que da la práctica, sintió que el caballo se movía debajo de él, firme y seguro. En el momento en que Elías se sentó, Valor se movió, sus pasos suaves y confiados, como si se deslizara por el suelo. Dieron vueltas alrededor de la plaza, hombre y caballo moviéndose como uno solo. Los vítores se volvieron ensordecedores, un rugido atronador que ahogó las protestas balbuceantes del magistrado. El pelaje dorado de Valor brillaba a la luz del sol, cada paso suyo era una declaración de desafío y lealtad. En ese momento, Elías sintió algo que no había conocido en meses, libertad. No la libertad que se rige por las leyes o dictada por los hombres, sino la libertad cruda e inquebrantable de la confianza y la esperanza. Y en los ojos de la multitud, la vio reflejada en él, la creencia de que tal vez, solo tal vez, la justicia prevalecería. La exhibición fue más que un testimonio del vínculo entre el hombre y el caballo, fue un catalizador que encendió a la multitud con pasión. La lealtad y la gracia de Valor destrozaron cualquier duda restante en sus corazones, y la plaza, una vez dividida, se unió en una marea creciente de apoyo.
Las voces resonaron, primero vacilantes, luego más fuertes, hasta que toda la multitud se alzó con una demanda singular. «Perdónenlo», gritó una mujer desde el frente, con su voz audaz y clara. «Que es inocente». Otros hicieron eco de su grito, sus llamadas se entrelazaron en un canto implacable. «Libérenlo, justicia para Elías». El magistrado, cuya presencia, antes dominante, se había reducido a una pálida sombra de sí misma, titubeó visiblemente. El sudor brillaba en su frente fruncida mientras sus ojos recorrían el inquieto mar de gente. Golpeó con fuerza su bastón en un inútil intento de hacer silencio. «¡Oh, basta!» Y gritó, aunque su tono delataba su creciente inquietud. El ruido se calmó un poco, pero la tensión se mantuvo pesada en el aire. El magistrado se lamió los labios, ganando tiempo mientras su mente corría en busca de una forma de mantener el control. Su mirada se movió entre Elías, de pie con silenciosa fuerza junto a su reluciente caballo, y la multitud, con sus rostros iluminados por la esperanza y la determinación. Finalmente, levantó sus manos temblorosas. «Que esto es muy irregular», comenzó, con la voz vacilante bajo el peso de las miradas expectantes de la multitud. Pero, dudó, luchando visiblemente contra la marea del sentimiento público. «A la luz de estas circunstancias inusuales, concederé una suspensión de la ejecución». Se escuchó una ovación colectiva que inundó la plaza como un maremoto. Sin embargo, el magistrado no había terminado. Su voz se agudizó, intentando recuperar la autoridad. «Pero recuerda mis palabras, Rourke. Esto no es libertad. Sigues acusado y responderás por tus presuntos crímenes. La ley tendrá lo que le corresponde». Elías desmontó con cuidado, con las piernas temblorosas pero su determinación inquebrantable. Puso una mano sobre el cuello de Valor, dándose cuenta de que no había nada que hacer. Elías sacó fuerzas de la presencia tranquila y firme del caballo. Luego, se volvió hacia la multitud, su voz se elevó por encima de los vítores persistentes. «Gracias», dijo, su voz firme y fuerte, aunque teñida de cruda emoción. Sus ojos recorrieron los rostros que tenía frente a él, rostros que ya no estaban llenos de desprecio, sino de esperanza y fe. «Gracias a todos por estar conmigo hoy. Por creer en mí cuando las probabilidades estaban en nuestra contra». Hizo una pausa, su mirada se endureció con resolución. «Pero este no es el final. La verdad debe salir a la luz, no solo para mí, sino para cada alma inocente que ha sufrido falsas acusaciones. Les juro que encontraré esa verdad. Probaré mi inocencia y expondré las mentiras que me trajeron aquí». La multitud rugió su aprobación, sus vítores resonaron como una promesa de solidaridad. Elías sintió una oleada de gratitud y determinación crecer dentro de él. Por primera vez en meses, sintió que el gran peso de la desesperación se aliviaba, reemplazado por el brillo constante de la esperanza. El magistrado, claramente superado por la fuerza de la multitud, hizo un gesto de despedida a regañadientes y giró bruscamente sobre sus talones, retirándose a la seguridad del Palacio de Justicia. Los guardias retrocedieron, con las armas bajadas, mientras la multitud avanzaba para rodear a Elías. Las manos se extendieron, no para hacerle daño, sino para darle palmaditas en los hombros, estrecharle las manos y ofrecerle palabras de aliento. Los niños señalaron con asombro a Valor, mientras que los ancianos asintieron con aprobación al hombre que se había mantenido firme contra la injusticia. Elías sonrió, una sonrisa pequeña y cansada, pero que contenía una calidez genuina. «Gracias», dijo de nuevo, su voz casi ahogada por los aplausos y los gritos de apoyo. Mientras la multitud se abría lentamente para dejarlo pasar, Elías avanzó, con Valor a su lado. Juntos, avanzaron entre la multitud, con pasos firmes e inquebrantables. Los vítores lo siguieron, haciendo eco en las paredes de piedra de la plaza, llevando consigo una promesa de días mejores. Una vez fuera de la vista de la plaza, Elías se detuvo en un callejón tranquilo, apoyado en el sólido cuerpo de Valor. Acarició el pelaje dorado del caballo, su toque permaneció con gratitud. «Me salvaste hoy, viejo amigo», murmuró, con la voz cargada de emoción. «No sé cómo me encontraste, pero te debo la vida». Valor relinchó suavemente, presionando su hocico contra el pecho de Elías. La conexión entre ellos era inquebrantable, un vínculo forjado en lealtad y confianza. Cuando Elías se enderezó y miró hacia el horizonte, una sensación de paz se apoderó de él. El camino por delante no sería fácil, pero ya no estaba solo. Con la fe de la multitud y la lealtad de Valor,
Tenía la fuerza para enfrentar cualquier prueba que lo aguardara. Y por primera vez en lo que parecía una eternidad, Elías se atrevió a esperar no solo justicia sino un futuro donde pudiera ser verdaderamente libre. Mientras comienza el viaje en busca de la verdad y la justicia, Elías se encuentra en la encrucijada de su destino, envalentonado por la lealtad de valor y el apoyo inquebrantable de quienes creen en él. Pero su historia aún no ha terminado. De hecho, apenas está comenzando. Si el coraje, la esperanza y el vínculo con su fiel compañero de Elías te conmovieron hoy, únete a nosotros en este increíble viaje. Dale me gusta, suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte el próximo capítulo de la lucha de Elías por la libertad y la verdad. Pero también queremos saber de ti. Comenta a continuación, ¿cuál crees que debería ser el próximo paso de Elías? ¿Crees que descubrirá la verdad o que las fuerzas de la injusticia seguirán prevaleciendo? Tus pensamientos podrían ser la chispa que lo cambie todo. Esto es más que una historia, es un recordatorio de que nadie está realmente solo cuando defiende lo correcto. Si crees en el poder de la esperanza, la lealtad y la justicia, no esperes, sé parte de este movimiento. Suscríbete ahora y afrontemos juntos las pruebas. Recuerda, cuando nos mantenemos unidos, nada es imposible.